Itzen Arcos, coach, psicoterapeuta gestalt y experta en recursos humanos con más de 15 años de experiencia en temas de capital humano, desarrollo organizacional, capacitación y desarrollo personal. Apasionada por el comportamiento humano. De todo, gracias a ustedes por conectarse, por darse este espacio. Y antes de entrar en materia, me gustaría preguntarles algo y darnos unos minutos para conectar y para estar en el aquí y en el ahora. Y pues, ¿quién de ustedes tiene por ahí pendientes? Ya sea en el trabajo o en sus casas o con sus familias. ¿Les suena esto de frecuentemente tener pendientes, estar en otra cosa y estar pensando en los pendientes? Eso es muy común que nos pase y por eso me gustaría que nos tomemos algunos minutos. Tomen una hoja, en el material que les pedimos preparar justamente habían 3 hojas, tomen una hoja y en esa hoja hagan una lista de todos sus pendientes y al lado de cada uno de esos pendientes pongan la fecha en la que realmente van a estar atendiendo esos pendientes. Insisto, vayan ahí poniendo la fecha en la que lo van a cubrir. Conforme van terminando de escribir esos pendientes, les voy a pedir que doblen su hoja y la pongan a un lado, ya sea adentro de un cajón o donde no les estorbe, y justamente ese es el punto, que los pendientes no les estorben y entonces podamos estar aquí en el ahora. Sin duda, a lo largo de nuestras vidas, enfrentamos muchas situaciones complejas, muchas pérdidas también. También en nuestra historia como humanidad, sin duda, han habido momentos oscuros, por ejemplo, el Holocausto, la guerra. Y quiero arrancar esta plática comentando una historia que en lo personal a mí me parece pues muy motivadora. Él, la persona de quien vamos a hablar, es un físico que nació en Inglaterra por ahí del 42 y pues fue un físico eminente. A sus 21 años de edad empezó a fallarle su cuerpo y finalmente le fue diagnosticada una enfermedad pues grave, fue esclerosis el diagnóstico que le dieron y pues le dijeron que él iba a sobrevivir si acaso 2 años. Él no solamente desafió a la ciencia con las teorías en términos de cosmología y de los agujeros negros, sino también desafió a la medicina, porque no fueron 2 años lo que sobrevivió a su enfermedad, sino fueron 55 años, de manera que él pudo tener una vida completa. Justamente, supongo se lo imaginaban, yo estoy hablando de Stephen Hawking. Es un gran maestro para todos nosotros en este manejo de crisis, porque al final su vida estuvo llena de eso. Siempre pudo sobreponerse. Después de su enfermedad, tuvo muchísimos momentos emocionales de altas y bajas, pero siempre pudo sobreponerse. Él, como les digo, es un gran ejemplo para nosotros y en función de ello, justo a lo largo de la presentación vamos a ir retomando en función de estos momentos de crisis, de duelo que él vivió y pues sin duda tuvo la capacidad para sobreponerse. Y bueno, ¿para qué hablar de duelo ante la pandemia, ante lo que estamos viviendo? Sin duda, la pandemia cambió todo nuestro entorno. Es un mundo diferente. Nuestra forma de comunicarnos cambió, nuestra forma de hacer negocios cambió, nuestra vida cambió. Ha habido pérdidas alrededor de esto. ¿Por qué hablar entonces de duelo? Es muy importante darnos cuenta, estar conscientes que la pandemia es un duelo para cada uno de nosotros. Muchas veces entendemos o asociamos los duelos más al fallecimiento de alguna persona, lo cual es cierto,
Sin embargo, los duelos no nada más consisten en ese tipo de pérdidas, también consiste en un cambio de vida, en pérdidas que tienes justamente por un cambio en tu forma de vivir, por un cambio dada una enfermedad, como fue el caso de Stephen Hawking. Y en ese sentido me gustaría retomar el significado de la palabra duelo desde su raíz de latín. La palabra duelo viene de dolus, dolor, y duelum, desafío. Si juntamos las raíces, ¿ante qué estamos? Ante la frase desafiando el dolor. También Freud, como parte de las definiciones que dio, él introdujo también este concepto de referirnos al duelo como un proceso no solamente ante la pérdida de un ser querido, sino también la pérdida incluso de ideales, de libertad. Si nosotros estamos conscientes que estamos viviendo en este duelo, es importante conocer las fases para identificarnos en dónde nos encontramos. Entonces, por un lado, viene la crisis. Ante la crisis vienen reacciones que podrían darse en órdenes diferentes. Puede haber un momento de negación, incluso hablando todavía de la pandemia. Aquellas personas, por ejemplo, que pudieran estar negando la existencia del coronavirus, podrían estar presentando esta fase de negación para autoprotegerse y no sentir miedo de lo que hay detrás. Por otro lado, puede también presentarse una etapa de ira. La ira está relacionada con el enojo, pero en una intensidad mayor. Y ahí ustedes se pueden ir identificando, sin duda. Y yo les pregunto, ¿han sentido enojo en todos estos meses? ¿Qué es lo que han ido sintiendo? También está la etapa de sentir tristeza, de sentir desesperanza. Y yo lo que les quiero compartir ahorita, en este momento, es que estas emociones son naturales porque estamos enfrentando una situación definitivamente de crisis, de duelo. Se ha visto mermada nuestra libertad de incluso decidir salir o si salimos, tal vez salimos con miedo. Eso por un lado. Por otro lado, pues cuántas familias están atravesando procesos de duelo por fallecimiento. Entonces, estas emociones son naturales, el sentirlas. Al final, la etapa de aceptación es pues a la que debemos apostarle y enfocarnos y dirigirnos a ella. Y aquí, ojo, porque esa etapa de aceptación se podría asumir como una resignación, ya no me queda más, en fin, soy pues víctima de las circunstancias, o vivirla a través de un aprendizaje desde esta propia experiencia que cada uno de nosotros estamos teniendo y trascender justamente ante esa experiencia. Es muy importante, si bien en estas fases de duelo sabemos que podemos sentirnos enojados, tristes, incluso con desesperanza, también tenemos que estar atentos a no estar cayendo en esta otra parte de depresión. La depresión, pues sabemos, se trata de una enfermedad. Sí hay también que estar atentos en este otro sentido, a señales que ya pudieran dar o connotar algún otro problema y buscar la ayuda que se requiere en ese sentido. ¿Cuáles son señales ya de alerta para ubicar si no hay adicional al tema de duelo desde una perspectiva natural, temas ya pues más en función de una depresión? Bueno, algunas señales es que prácticamente todo el día la persona esté triste, sienta un vacío, sienta también poca energía, pueda tener problemas de sueño, pero insisto, todo esto permanentemente, porque en periodos breves o tal vez
sí todos los días sintamos alguno de estos elementos, pero no todo el tiempo. Y ese es el punto. También quien ha tenido pensamientos o incluso intentos de suicidio, pues ahí hay señales que sí tenemos que atender. Entonces, les comparto, estas son las fases del proceso de duelo. Y ya les decía que esta parte de aceptación por la pandemia, pero también hablando de un duelo, es aquí donde entra un concepto también muy, muy importante que seguramente han escuchado, que es el de resiliencia. Hoy les quiero compartir una definición. Esta definición es de la Real Academia Española y el significado es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Sin duda, las situaciones adversas, situaciones de crisis, ya hemos comentado, se van haciendo presentes en nuestras vidas a lo largo de toda de nuestra historia de vida. Por tanto, esta capacidad de resiliencia sin duda es importantísima. Y de hecho, deberíamos de aprender a fortalecer esta resiliencia. La resiliencia se sabe que se fundamenta mucho desde los niños, desde incluso el bebé. Está completamente relacionada con la seguridad que tiene la persona de sí mismo. Y esta seguridad se pone los cimientos desde la infancia. Aquí, pues ojo, a los que somos papás, es muy, muy importante estar presentes con nuestros hijos, ofrecerles este apego seguro y también buscar pues el equilibrio. Por un lado estar presentes, pero por otro lado no sobreproteger, porque justamente esos son los cimientos. En definitiva, aun cuando la infancia de algún niño no haya sido pues en los mejores términos, este tema de resiliencia es un camino que nos puede tomar pues toda nuestra vida y que cada día podemos ir trabajando en ir construyendo esa resiliencia. Les quiero también compartir lo que una psicóloga social, ella es de Estados Unidos, se llama Sonia Ilyomirsky, ha estudiado este tema de la felicidad asociada también con la resiliencia durante 20 años. Y en sus investigaciones lo que pone sobre la mesa es que hay tres factores que influyen en una persona para que esta persona se sienta feliz. Felicidad bajo este concepto no se trata de sonreír de oreja a oreja, incluso ante una situación de crisis o una situación de duelo. No, en definitiva, no. Se trata más bien de la capacidad justamente que tenemos respecto a controlar nuestros propios comportamientos ante las situaciones. Entonces, los tres factores que ella encontró que componen a la felicidad de una persona y que yo más bien le llamaría la ecuación de la vida y no tanto de la felicidad, es por un lado la genética, por otro lado el comportamiento y por otro lado la situación. Y estos factores impactan en un 10%, en un 50% y en un 40% cada uno. ¿Qué porcentaje creen que corresponda a la situación? ¿Cuánto influye la situación que estamos viviendo? ¿Cuánto creen que influya en nuestra felicidad? Espero por ahí hayan hecho algunas apuestas. Pues resulta que la situación pesa solamente el 10%. El comportamiento, es decir, nuestros pensamientos y acciones ante la situación, son 4 veces más importantes que la situación en sí misma. Esto, pues, nos da justamente la pauta para darnos cuenta que entonces nosotros podemos realmente tomar cartas en el asunto
y podemos decidir cómo caminar y cómo vivirnos ante la situación. También aquí podemos entender cómo es que ante situaciones complicadas, historias como la de Stephen Hawking o tantas historias que salieron del Holocausto, cómo es que personas que pudieran parecer estar en una situación muy crítica, pues salen adelante, ¿no? Y también existen en la historia otros ejemplos que teniendo una posición privilegiada, pues no terminan tan bien. Eso es justamente por el factor decisivo que tiene que ver con el comportamiento, los pensamientos y las acciones de las personas. Y bueno, aquí ella comenta que la genética también influye, esta predisposición nuestra e influye en un 50%. Me gustaría también compartirles que hoy por hoy este tema de resiliencia y felicidad ha tomado mucha relevancia. De hecho, la ha tenido desde hace tiempo. Sin embargo, ahorita es aún mucho más relevante de lo que ya era. Les comparto que, por ejemplo, incluso en Harvard ya hay seminarios respecto a este tema, a cómo aprender a ser felices. Pero uno de los puntos que desde Harvard comentan es aceptar las emociones, aceptar nuestras emociones, ya sean positivas o negativas, justamente necesitamos aceptarlas. Y es justo donde también ya se habla mucho de esta inteligencia emocional y también haciendo un paréntesis para los papás, para quienes somos papás, ahí tenemos que empujar mucho esta inteligencia emocional en nuestros niños. Y bueno, definitivamente también en nosotros como adultos. Por otro lado, también hablan de encontrarle sentido, un propósito a lo que haces, a tu día a día, hacer regularmente ejercicio, tener buenos hábitos del sueño. Ahorita pues también hay un tema ahí, higiene del sueño se llama. Seguir un proceso de gratitud constantemente. También cuidar nuestra alimentación, nutrir a nuestro cuerpo y también poner muchísima atención en nuestras relaciones interpersonales. ¿Con quién pasamos nuestro tiempo? Seguro ubican, reconocen pues aquellas relaciones que los cargan de energía y también pues desafortunadamente tenemos estas relaciones que pudieran estar drenándonos. Entonces, estos elementos son los que desde la postura de Harvard retoman. Hay mucha literatura y mucha también información al respecto. Por ejemplo, estos libros de Mañanas Milagrosas, el Club de las 5 de la mañana, que justamente proponen una rutina, y eso es la rutina y es lo que se sabe de las personas con gran éxito a nivel mundial.